Hermanos, voy a compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras que para mí tiene un especial significado y ha sido de un especial tesoro espiritual desde el año 1974. Y ya les voy a contar en un ratito por qué. Y he compartido con algunas adaptaciones este mensaje casi en cada iglesia que visito, porque ha impactado mi vida y siento que puede impactar la vida de todos los que sinceramente nos comunicamos y nos compenetramos con el mensaje que Dios tiene en este pasaje. Les invito a que abran sus Biblias en el pasaje que nuestra hermana compartió en la lectura bíblica, el libro del profeta Jeremías, el capítulo 18. Capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. Tuvimos ya una oración por este momento de estudio de la palabra de Dios y ahora vamos a leer juntos este pasaje desde el versículo 1 hasta el 6. Si usted tiene tiempo, sea tan amable de leer el capítulo 17 en su hogar, el resto del 18, porque tiene lindas cosas que ustedes van a poder aplicar en su vida, ¿de acuerdo? Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír, ¿qué cosa? Mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué hermoso pasaje. Una orden de Dios. Dios le ordena a Jeremías de ir a la casa del alfarero. Los profetas de Dios, ustedes recordarán como yo, que tenían básicamente dos responsabilidades. Tenían varias, pero básicamente dos. Una de ellas es que eran mensajeros de Dios. Dios les comunicaba un mensaje y ellos tenían que transmitirlo al pueblo y muchas veces escribirlo. Por la gracia de Dios y porque se les ordenó escribirlo, es que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras hoy. Era muy importante esta misión y Dios capacitaba al profeta para que a la hora de transmitir el mensaje lo hiciera en forma fidedigna, en forma fiel. Es decir, que lo mismo que Dios le había transmitido, el profeta transmitía. Pero además, el profeta funcionaba como una especie de instructor, de consejero, de juez, de maestro, de alguien a quien la gente acudía para buscar ayuda, consejo, instrucción, para entender qué estaba bien y qué estaba mal. Esta segunda función era mucho más frecuente que la de mensajero, era más el trabajo que día a día hacían los profetas, enseñando, instruyendo, aconsejando, que el que hacían transmitiendo mensajes de Dios, que eran un poquito más aislados. Sin embargo, es interesante, y aquí aprendemos la primera lección, que Dios le da una orden diferente a Jeremías aquí. Le dice: vete a casa del alfarero. Y allí en la casa del alfarero Dios le habló. Es decir, ahora Jeremías, profeta de Dios, mensajero de Dios, maestro de Dios, tenía que ir a la casa de un alfarero a aprender. Tenía algo que Jeremías tenía que aprender para después transmitir al pueblo. Pero él tenía que aprenderlo como su profeta, como el escogido de Dios. Y les decía que aquí tenemos una primera lección, porque es una lección de humildad. A muchos de nosotros nos ha pasado, y a otras personas, en el transcurso de la experiencia cristiana, que de repente nos parece que ya sabemos todo. Que ya lo que teníamos que aprender lo aprendimos. Lo que teníamos que disfrutar y experimentar en la vida ya lo experimentamos. Me decía un hermano hace un día atrás: pastor, a mí, ¿qué me van a enseñar ya?
Y yo lo miré con tristeza, casi se me sale una lágrima. Yo no podía creer que un hijo de Dios, un líder de Dios, pudiera pensar que todavía no tenía nada que aprender. Siempre que Dios nos da el regalo de la vida es porque tenemos cosas que aprender. Si no, el Señor ya nos hubiera llevado al cielo. O estaríamos perdidos para siempre, porque somos tercos, tosudos y cabezas duras. Pero Dios en su amor y en su misericordia tiene cosas que quiere que aprendamos. Tú y yo podemos ser líderes, pastores, ancianos, diáconos, líderes por años, haber estado en la iglesia muchos años. Dios tiene cosas para enseñarnos. Y nosotros tenemos que estar abiertos, humildes, sensibles a su dirección, a su voluntad, a su providencia divina. Listos para escuchar la voz de Dios, para andar por los caminos de Dios, para seguir su voluntad. Jeremías no tuvo dudas, dice el relato, y se fue. Se fue a la casa del alfarero. Y conforme pasó, allí en la casa del alfarero escuchó la palabra de Dios. Y es interesante que cuando llega a la casa del alfarero, suceden varias escenas de las que vamos a extraer 3 mensajes profundamente importantes que Dios quiere que tú nunca olvides en tu vida espiritual. 3, hay muchos, pero hoy y esta mañana vamos a dedicar por lo menos tiempo a 3 mensajes predominantemente importantes que tú no puedes olvidar. Para que tengamos una idea, estamos hablando del año 600, 604, 605 antes de Cristo. Dice que cuando él entra, ve que el alfarero estaba sentado trabajando en la rueda. Y aquí tenemos muchos niños y jóvenes que no tienen idea de qué es eso de la rueda. De paso, ¿cuántos han visto trabajar a un alfarero? Verlo trabajar. ¡Qué bueno! Vamos bien. ¿Cuántos han hecho alfarería de repente? No cerámica, alfarería, que es un poquito diferente. Algunos han trabajado con el barro, muy bien, muy bien, muy bien. Es parecido a la cerámica, pero tiene un proceso un poquito diferente. Muchos de nuestros chicos en las escuelas hacen vasijas de cerámica. Hoy lo tienen que hacer como un trabajo práctico de manualidad. La rueda, en la época de Jeremías, funcionaba más o menos así. Había una piedra que funcionaba como base. Esa piedra se la hondonaba y se la picaba hasta que tuviera un agujero lo suficientemente amplio como para parar un palo, un trozo de madera, es así como un poste, así como esto, ¿no? Imagínense la piedra ahí abajo y ahí el poste. Entonces se cortaba la corteza de un árbol en forma redonda, lógico, no con la perfección de los tornos modernos, se cortaba, se le hacía un agujerito más pequeño a esa rueda de madera y se ponía la rueda arriba de ese palo. Y entonces el alfarero la giraba con la mano, así, la hacía dar vuelta y ahí iba trabajando su madera, sentado, ¿no? Y después con la otra mano y ahí. Lógico, tiempo después se fueron perfeccionando y empezaron a aparecer las poleas y entonces lo hacían tipo bicicleta o tipo pedal de máquina de coser vieja. ¿Cuántos cosieron en esas máquinas de coser a pedal? ¡Wow! Ahora ya no cosen ni a pedal, ni a máquina, ni nada, que vaya al sastre. De vez en cuando algún botón cosen, ¿no? Más o menos lo hacían así, a pedal. Ahora, lógico, la mayoría lo hacen todo con electricidad. Un motorcito, con la banda, y ahí sigue habiendo el plato. Los platos se han perfeccionado. Y, lógico, lo que le llamaríamos la artesanía moderna o contemporánea, lo hace con máquinas. Pero no tiene nada que ver, no es lo mismo. Por la gracia de Dios, ahora que fui a Misiones, conocí a una joven de 32 años, con una mente de una niña de 7, 8 años. Tiene un tipo de autismo sumamente difícil, no lee ni escribe, ni puede progresar en su razonamiento más que una niña. Y es una artesana maravillosa.
me regaló una vasijita. Yo la quería traer esta mañana y me la olvidé en casa, pensando en otras cosas. Yo fui un poco imprudente y le dije, ¿no me darías la más fea que tengas, la más feíta? Y entonces ella, como no es una niña, me dio la más feíta en su corazón. A lo mejor si le hubiera pedido la más linda, me traía la más linda, porque tenía una estantería de su taller con unas piezas de alfarería de las que aquí se pagarían 30, 40 o 50 dólares en Arizona, Nuevo México. Una belleza de varios estilos, varias combinaciones, diferentes tipos de horneado, de pintura. Maravillosa la muchacha. Y ella es su hobby, ella se siente contenta. Y así como está, ella es consejera de conquistadores. Ayuda en los clubes, trabaja, una maravilla. Es interesante la alfarería, y el alfarero, dice el relato bíblico, que estaba trabajando en la rueda cuando llega el pasaje, y si ustedes notan, dice que la vasija que el alfarero estaba haciendo se echó a perder en sus manos, en las mismas manos se echó a perder, y pasaba mucho, más en aquella época, que un movimiento, un desbalance de la rueda hacía que de repente la vasija que estaba haciendo con la mano y formando se echara a perder. Había otras razones que las vamos a ver en algunos momentos. La palabra que Dios usa al inspirar a Jeremías para escribir esto es una palabra que lamentablemente no se puede traducir solo con una expresión en castellano o en español, como dice, se echó a perder. La palabra quiere decir que se corrompió, se arruinó, se desbarató eso que estaba haciendo el artesano, el alfarero. Y entonces, hermanos, dice claro que él hizo otra vasija como a él le pareció. Y vamos a ver la lección en un momento acerca de esto. Y entonces concluye diciendo que tú y yo somos el barro. Y dice que Él es el alfarero. Esto es maravilloso. ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿El pastor es el alfarero? ¿Mi esposo es el alfarero? Quisieran algunos. Me gustaría a mí. ¿Mi esposa es la alfarera? No. Dios es el alfarero. Y aunque no está directamente implicado en el relato inspirado, a mí personalmente se me antoja que la casa del alfarero es esta, la iglesia de Dios, la iglesia de Dallas West, Oreb. Esta es la casa del alfarero, donde Dios quiere trabajar y moldear tu vida y mi vida, tu carácter y mi carácter. Tú y yo somos ese barro. Algunas cosas que vamos a aprender. Vamos al versículo 4 nuevamente. Versículo 4 de Jeremías 18. La vasija de barro que él hacía se echó a perder, ¿en dónde? En su mano. Gloria a Dios. Estamos en las manos del alfarero. ¿Podemos decir amén? Amén. Esto es maravilloso. El solo hecho de estar en las manos del alfarero, aunque estemos echados a perder, es una bendición. La bendición no es la liberación de la prueba, o la ausencia de tentación, o la ausencia de crisis. La bendición es estar en las manos del alfarero. Esa es la bendición. La bendición de su apoyo, de su fortaleza, de su sabiduría, de su providencia, la bendición de una experiencia paciente que hace el alfarero mientras trabaja la vasija de barro, la bendición de la verdadera felicidad que significa permanecer en las manos de Dios. Muchas veces el enemigo ha intentado a través de los siglos duplicar la felicidad de un hijo y de una hija de Dios. Tratar de igualar la felicidad
que puede tener un hijo o una hija de Dios obediente a Él. Lo ha intentado de todas maneras. Lo ha intentado con el dinero, lo ha intentado con el sexo, lo ha intentado con las diversiones, lo ha intentado con los vicios, lo ha intentado con la tecnología, lo intenta de diversas maneras. Pero nada iguala la verdadera felicidad que significa estar en las manos de Dios. La paz, el gozo, la seguridad que significa estar en las manos de Dios. Yo estoy seguro de que si esto fuera una realidad, no existirían ni psicólogos, ni psiquiatras, ni consejeros, porque la verdadera felicidad se encuentra solamente en las manos de Dios. Y se complementa en las manos de Dios y estando en la iglesia de Dios, en la casa del alfarero. Estando en la iglesia de Dios, se complementa, se reafirma la experiencia de la felicidad. Es la bendición de ser trabajados con las manos de Dios, con esas manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario, con esas manos que tocaron los ojos de los ciegos para que vean, con esas manos que levantaron paralíticos, que fueron elevadas para resucitar muertos. Con esas manos el Señor te está trabajando. Renoir fue uno de los pintores más famosos que existió en la historia de la pintura. Hoy por hoy algunas de sus pinturas se venden a millones de dólares. En realidad, hoy por hoy no se venden, porque quien ya las compró no las quiere vender, y los museos que las tienen, por supuesto, no las venden. Un pintor muy reconocido. Una de sus habilidades y fortalezas es que él era un mentor, un maestro, y tenía varios pintores que aprendieron bajo él. Uno de los pintores famosos después que aprendió bajo la dirección de Renoir fue Matisse, un excelente pintor impresionista. Yo no sabía, pero al leer la historia de Renoir me di cuenta de que Renoir tenía una artritis avanzada en sus manos, sus codos, sus hombros, artritis reumatoidea y artritis degenerativa, que le causaba mucho dolor varios días y por semanas hacer cualquier movimiento. Y sus estudiantes, mientras él daba clase o mientras él estaba pintando sus obras, lo escuchaban todo el tiempo quejarse. Ay, 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 ay. Y ustedes saben que para pintar no es como que uno está pintando la pared, uno está haciendo un movimiento y mueve todo. Tiene que tener un trazo y un pulso muy especial para ir haciendo la pintura con su arte. Y entonces dice que le dolía tanto que quería bajar el brazo, pero no podía dejar el trazo. Y se quejaba y se quejaba. Matisse le preguntó un día: maestro, ¿por qué sigue pintando si le duele tanto? Descanse. Y Renoir le contestó: el dolor termina, pero la belleza permanece. A mí me encantó esta frase. El dolor se termina a la noche con el descanso, ahora con una medicina, un tratamiento, pero la belleza permanece. Qué gran verdad. Tal vez tú estás pasando por algún dolor, estás pasando alguna crisis, algo te entristece. Recuerda que estás siendo moldeado en las manos del alfarero divino. Y ese dolor, esa crisis, esa tristeza, esa angustia se va a terminar. Y la belleza de la obra de arte que está haciendo el artífice maestro en tu vida va a permanecer por la eternidad. El carácter que Dios está moldeando en tu vida va a permanecer para siempre. Qué lindo es tener la seguridad, primero, de que estamos en las manos del alfarero. Segundo, versículos 3 y 4 ahora. Descendí a casa del alfarero y he aquí que él, ¿qué estaba haciendo? Dice el versículo 3. Él, ¿qué hacía? Trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Segunda bendición. Primera, estamos en las manos de ¿quién? En las manos del alfarero. Segunda, el alfarero está trabajando todavía.
Amén. El alfarero todavía está trabajando. No se salió de la rueda, no se salió de la casa, no se tomó un break, un recreo, no está de vacaciones, no dejó de trabajar. El alfarero está trabajando. Yo alabo a Dios por eso. ¿Qué sería de nosotros si el alfarero hubiera cesado de trabajar? Tú y yo estaríamos perdidos, seguro. Y la mayor parte de este mundo. La realidad que nos muestra esta ilustración que Dios escogió para Jeremías, de que el alfarero está trabajando, es impresionante. El alfarero permanece en su casa y está trabajando en la rueda. Todavía está trabajando. Nosotros le llamamos en el conflicto de los siglos, en el conflicto del bien y el mal, el tiempo de gracia todavía está abierto. El tiempo no se terminó. La gracia de Dios está a disposición tuya y mía. El poder del Espíritu Santo sigue haciendo su obra. El alfarero todavía está trabajando. Amén. Si tú y yo nos sentimos todavía mal, nos miramos en Jesús y nos damos cuenta de nuestras imperfecciones, nuestros defectos de carácter, aquellas luchas que pareciera que nunca podemos vencer y nos desanimamos, no te desanimes. El alfarero está trabajando. No bajes los brazos, el alfarero todavía está trabajando. Nosotros estamos viviendo como iglesia un momento de crisis, como iglesia de Dallas West. Esta iglesia y el otro grupo. Y a veces nos desalienta que pase esto en la iglesia de Dios, en la iglesia adventista del séptimo día. No quiero desanimarlos, como les dije, no soy profeta, pero las cosas no van a mejorar. A lo mejor en esta situación, en esta iglesia, en esta crisis van a mejorar, pero en el mundo las cosas no van a mejorar. Y en la iglesia mundial, en la iglesia de Dios, las cosas no van a mejorar. Las cosas tienen que ir empeorando. Y en la providencia y sabiduría de Dios, esto es parte de lo que Él permite para que el zarandeo sea una realidad. Y para que quien sea fiel y quien sea infiel, sea infiel. Tiene que pasar. No nos sorprende, nos entristece que nos pase a nosotros, que le pase a mi familia, a la familia de mi iglesia, pero va a pasar y está pasando en todo el mundo. Y aún cosas peores. Entonces Dios quiere que tú y yo estemos preparados. Pero la seguridad no está en mí, ni en lo que yo puedo hacer. La seguridad está en Dios y en lo que Él puede hacer. La seguridad está en que Él todavía está trabajando, pero entonces depende de que yo me asegure de que estoy en sus manos. Porque hay barro que no está en las manos del alfarero. Hay piezas y vasijas que no están en la casa del alfarero. Y entonces tienen mucho que perder. Yo tengo que asegurarme que estoy en la iglesia de Dios y en las manos del Señor. Y esto es fundamentalmente importante. Y es interesante, hermanos, que a mí me apasiona la realidad de que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Este es un mensaje divino que tiene que impactar tu vida. ¿Dónde se echó a perder la vasija? ¿Dónde? Usted puede decir, pero pastor, está bien, la ilustración va bien, pero esto no es así, porque Dios es perfecto, Dios es poderoso. Te hago esta pregunta, ¿se puede echar a perder algo en las manos de Dios? Claro que sí. Porque no depende del alfarero solamente, depende del barro. Judas se echó a perder en las manos del alfarero. Pedro se echó a perder en las manos del alfarero. La diferencia es que Pedro se quedó en las manos del alfarero y Dios lo hizo una nueva vasija. Y Judas se salió de la rueda y de la casa del alfarero y de las manos del alfarero y se echó a perder para siempre. Saúl se echó a perder en las manos del alfarero. David se echó a perder en las manos del alfarero. La diferencia en que David permaneció en las manos y Dios lo hizo una nueva vasija. Saúl no. Salomón se echó a perder en las manos del alfarero. Sansón se echó a perder en las manos del alfarero.
¿Y cuántos hombres y mujeres de Dios se echaron a perder en las manos del alfarero? Y la historia bíblica está ahí para que entendamos que en la medida que yo permanezco en sus manos y en su casa, Él me va a hacer otra vasija nueva. Él no ceja en sus esfuerzos, no deja de trabajar. Él no dice, no, ya con este no tiene caso, ya lo dejo y lo tiro. No, Dios va a hacer una vasija nueva. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también está en la historia bíblica la situación en el caso de aquellos que se salieron de la casa del alfarero y no están en las manos del alfarero. Entonces es imposible para Dios hacer la obra que Él quiere hacer. ¿Entendemos esto? Pero hay una tercera verdad maravillosa, tan maravillosa como las otras dos. ¿Me van siguiendo? Primero, estamos en las manos del alfarero. Segundo, el alfarero está trabajando. ¿Vamos bien? Veamos la tercera y tan linda que aparece en los versículos 4, 5 y 6. Retomando el 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. No te olvides de esta frase. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y yo me imagino esto con ternura, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. ¿Cómo me gustaría a mí hacer así también, hacerlos de nuevo? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La esperanza de otra vasija. ¿Podemos decir amén? Hay esperanza de que si tu vida y mi vida se arruinan en las manos de Dios y en la casa del alfarero, como yo estoy en sus manos y el alfarero está trabajando, Él me va a hacer una nueva vasija. No te desanimes. Es maravillosa la certeza de que no importa cómo sea o qué haya pasado, Dios tiene el poder, la habilidad y el amor y la gracia para hacerme una nueva vasija. Nunca pierdas la esperanza. Dice el dicho, la esperanza es lo último que ¿qué? Una mentira. Porque lamentablemente, en quienes se apartan de Dios, la esperanza es lo primero que se pierde. No, esto no va a funcionar. No, este no va a cambiar nunca, ni en que le peguen con un martillo en la cabeza. No, esto no. No, eso no se va a solucionar. No, eso no se puede. No, no. La esperanza de una nueva vasija. Qué lindo es abrigar siempre esa esperanza. Porque a veces, ¿se acuerdan cuál es la obra de Satanás? ¿Cuál es la obra de Satanás? Señalarnos y marcarnos. No sirves, no puedes, eres un inútil, nunca vas a poder, no tienes fe, no tienes espiritualidad, no tienes esto, eres así, caíste, te acuerdas lo que hiciste ayer, te acuerdas lo que hiciste antes de ayer, te acuerdas lo que pasó el año pasado y nos está martillando con eso, dice el linaje de Juan. Y entonces nosotros mirándonos a nosotros mismos, nos desparramamos en el piso. Pero dice el linaje de Juan, mira a Cristo. Él es el que puede en ti. Por Él tú puedes tener fe y esperanza. Por Él tú vas a poder. En Él tú vas a poder. En las manos del alfarero, en la casa del alfarero, hay esperanza para una vasija nueva. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La renovación según su propósito y su voluntad. Esto es importante. Porque la vasija nueva, Dios la hace como Él quiere y para lo que Él quiere. Hay vasijas que quieren ser floreros, pero no son floreros. Dios las eligió para que sean palanganas, para que se laven los pies. Hay vasijas que quieren ser para servir agua, pero no son para servir agua, son para calentar agua. Y hay vasijas que quieren no ser nada. Quieren estar de adorno, como un plato ahí, parado, sin hacer nada. Y Dios las tiene trabajando. No es como a mí me parece, ni como yo quiero. Es como le pareció bien a Él hacer la otra vasija. Y les cuento por qué esto ha tenido para mí un significado especial. Era el año 1974 y yo tuve el privilegio de ser director asociado de Sociedades Jóvenes. Era un purrete, dicen en mi país, un pibe, un niño. No tan niño, pero
Me sentía niño. Y la directora de Sociedades Jóvenes, Blanca Cutuli, era esas directoras que, wow, yo me acuerdo hasta el día de hoy cosas que ella nos enseñó. Es decir, no solo dirigía el grupo, sino que enseñaba el grupo, capacitaba líderes. Entonces un día leyendo este versículo en un devocional, porque teníamos devocionales, hacíamos culto los viernes con el grupo de Sociedades Jóvenes, uno de los chicos dijo, ¿por qué no hacemos un programa de esto, del alfarero, el barro y todo este asunto? Y ella dijo, está bien. Un hermano mío tiene un amigo en la ciudad de 9 de Julio, en el centro de la provincia de Buenos Aires, que es alfarero. Le hablamos, lo vamos a visitar. Dijimos nosotros, eso queda como a 3 horas. No importa, nos vamos un domingo temprano, lo visitamos, lo entrevistamos, aprendemos y volvemos a la tarde. Así que planeamos. Ella le había hablado al alfarero y le había dicho más o menos que íbamos a llegar como entre 10:30 y 11 y le dijo, cuando lleguemos, usted no atienda la puerta. Déjela abierta, nosotros vamos a entrar y yo quiero que usted esté trabajando cuando llegamos. Así como el incidente. Llegó Jeremías y el alfarero estaba trabajando en la rueda. Así que llegamos y el alfarero estaba trabajando en la rueda. Mucho más sofisticada, con su motorcito, su banda, un lindo plato que parecía casi una piedra, no creo que era de madera. Y él estaba ahí amasando y trabajando y amasando y amasando. Pero todavía no estaba formando la rueda, estaba amasando el barro. Así que empezamos a hacerle preguntas y anotamos, sacábamos fotos y preguntas. Y ustedes saben cómo somos los jóvenes un poquito impacientes. Y hay algunos jóvenes impacientes callados. Y hay algunos jóvenes impacientes bocones, que no se callan. Yo era en esa época de los bocones callados. Ahora mi esposa dice que ya no tanto, soy de los bocones que hablan. De los impacientes bocones. Pero yo era callado y entonces mi amigo, mi compañero me decía, ¿qué va a estar hasta Navidad amasando el barro? Se ponía impaciente, que ya deje con eso, que ya termine con eso. Le digo, cállate, escuchá. Y entonces en un momento le dijo, Señor, ¿y hasta cuándo va a estar amasando el barro? Y nos miramos todos como diciendo, te vamos a sepultar cuando salgamos de acá. Y el hombre muy paciente paró el motor, trácate. Y dijimos, este le va a dar un sopapo. Pero no, dice, vengan para acá. Entonces nos llevó a un cuarto atrás. Imagínense que el cuarto era más o menos así como este trozo de la plataforma. Aquí estaba la puerta, entonces él abre la puerta, no completa, la abre a la mitad y nos muestra. Y había toda una estantería de pared a pared y de techo a piso. Estantes, con un montón de vasijas y platos y jarrones y obras hermosas de artesanía. Una belleza. Pintadas ya, cocinadas. Dicen, miren, ¿les gusta? Sí. Y este impaciente me dice, nos va a regalar una. Cállate, ¿qué te van a regalar a vos? Bueno, y entonces dijo, ahora miren acá. Y terminó de abrir la puerta. Y entonces aquí en esta pared, también de piso a techo y de pared hasta la puerta, estaba una estantería igual a esta, llena de vasijas resquebrajadas. Vasijas le decíamos nosotros borrachas. ¿Vieron esas vasijas que están medio así? Yo hice cerámica. ¿Quiénes hicieron cerámica y el vaso o el plato le quedó todo medio que parecía... ¿Les pasó? No, a mí me pasó. No, espero que no sea el único. A ella no le pasó. Sí, también. Le queda a uno todo medio así. Entonces dijo, miren, a ustedes les encantaron estas. A estas las amasé el mismo tiempo que a estas. Pero en estas algo se me pasó, que no me di cuenta. A lo mejor una piedrecita infinitamente pequeña, un pedacito de pasto que no advertí, que no lo noté al amasar. Y cuando van al horno, se desarman, se quiebran. Cuando va al horno se desarma y se quiebra, es como que se nos abrió el cielo. Nos miramos todos, ¡wow! Y todos escribiendo. Ya estaba la lección para la sociedad de jóvenes. Y esa fue la lección con la que terminamos. En el fuego de la prueba final,
si no le permitimos al alfarero maestro amasarnos lo necesario, y no queremos que nos trabaje lo que Él tiene que trabajar, y no le permitimos que haga la vasija nueva como a Él le parece, cuando venga el fuego de la prueba, tú y yo por seguro nos vamos a resquebrajar, nos vamos a doblar, nos vamos a deshacer, no vamos a resistir. Wow. ¿Por qué Dios te está amasando? ¿Por qué Dios te está moldeando? ¿Por qué Dios permite esa prueba y la otra y esta crisis y la otra? ¿Por qué Dios no toma control de la iglesia y hace que se acomodan las cosas? Dios en su divina providencia no obliga, no presiona, no dirige como si fuéramos robots o maniquís. Dios trabaja, porque Dios quiere que tú y yo no nos resquebrajemos, ni nos doblemos, ni nos malogremos, que estemos preciosos, glorificando el nombre de Dios, coloridos, bien pintaditos, bien formados, fuertes, saludables, para la gloria y la honra de Dios. Emblemas de su amor, obras de arte del alfarero maestro. Yo paso muchas veces por aquí, por el 408, para venir a Dallas, y yo he dicho muchas veces, ¿cómo me gustaría ponerle ese nombre a mi iglesia? El nombre que le ha puesto a la iglesia de la Universidad Bautista, la Casa del Alfarero, la Casa del Alfarero. Pero cada vez que paso me acuerdo de esto y de aquel incidente de la Sociedad de Jóvenes. ¿Cómo te sientes como barro en las manos de Dios? ¿Estás listo para que Dios haga lo que tiene que hacer? ¿O hay cosas que no le estás permitiendo a Dios hacer? ¿Estás en la casa del alfarero, en la casa de Dios, o estás fuera de la casa de Dios? Ten la seguridad de que el testimonio de una nueva vasija glorifica al alfarero maestro, a nuestro maravilloso Dios. La expectativa y la misión de una vida nueva, la renovación de nuestro propósito, el enfoque de una experiencia cristiana, eso es lo que Dios quiere hacer. El hombre y la humanidad se han destacado por restaurar y reparar cosas. Ahora en esta época del reciclaje, resulta que me regalaron este traje, no allá en Argentina, mi hijo me regaló este traje. Es interesante que lo llevé, lo traje y no se arruga. Entonces me empecé a ver y dice fabricado en Vietnam. Y después veo toda la tela es hecha con material reciclado. Quién sabe, de la ropa de algún vietnamita o algo la hicieron de nuevo. Pero está bueno el traje. Hacen cosas de restauración. Hay artistas que hacen restauración de obras. El doctor y pastor ya fallecido Frank Noble, un gran evangelista, visitó la ciudad de Florencia y fue a un museo donde le mostraron una estatua que se había roto en 1200 pedacitos en un terremoto, es decir, en 1200 trozos. Y un artista durante 3 años y medio la restauró y uno no podía ver las resquebrajaduras, porque las tapó de una manera perfecta. 3 años y medio restaurando esa obra. Hay gente que hace restauraciones de autos. Cuando fui a Cuba me paseaban en un Jeep de 1957. Ahora leí, ¿hay algún cubano aquí? No. Leí para Buenas Noticias en Cuba que la persona que quiera puede tener un auto ahora, después de casi 60 años. Pero me pasearon en un Jeep del 57 que tenía un motor de un bus, de un ómnibus. Y lo tenían bien, restauradito así, y andan. El hombre puede hacer obras interesantes de restauración, de refacción, de reciclaje, de remodelación. Lo único que el hombre no puede hacer es restaurar su propio carácter, su propia vida. Lo único que el hombre no puede hacer es remodelarse o reciclarse a sí mismo. Solo Dios tiene el poder maravilloso para restaurar tu vida y mi vida, tu carácter y mi carácter a imagen de Jesús. Y yo alabo a Dios porque el alfarero está trabajando
nos da la esperanza de una vasija nueva que no se va a romper jamás por los siglos de los siglos y por las edades de las edades. Y yo ruego a Dios esta mañana que Él nos permita que tú y yo y que nuestras familias tomemos la decisión de nunca jamás apartarnos de las manos del alfarero y de la casa del alfarero. Esa es nuestra decisión. El Señor hace el resto. Él está trabajando y tiene el poder. Es el artista maestro. Y le hace la promesa de que va a ser una vasija nueva si tú se lo permites. Vamos a permitírselo. Vamos a permitirle a Dios que Él nos haga de nuevo, nos restaure, nos reforme, nos remodele. No es una mejorita lo que Dios quiere hacer. No es una curita, un band-aid lo que Dios quiere poner. Dios quiere hacernos de nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Digámosle esta mañana al terminar en oración después del himno final: Señor, yo quiero que tú seas mi alfarero, yo quiero ser el barro, yo quiero estar en tu casa desde aquí todos los días de mi vida y quiero que tú hagas de mí una vasija nueva. No salgamos de aquí sin esa convicción, ¿de acuerdo? Vamos a cantar con entusiasmo las estrofas del himno número 260, Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad, himno número 260. Y después durante la oración yo voy a dar espacio para que tú tengas una pequeña plegaria individual. Porque solamente tú y yo sabemos cuán arruinada está esta vasija en las manos del alfarero. Y después de esa plegaria individual vamos a terminar con una oración en conjunto. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes mi alma salvar. Cual alfarero, para tu honor, vacía útil, hazme, Señor. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Quita de mi alma toda maldad. Cual alba nieve, hazla fulgir. Cuídale, humilde, hazme vivir. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Toda dolencia puedes sanar. Unitas quizares con tu poder, quieres hacerlo desvanecer. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Mora en mi alma, dale tu paz, para que el mundo vea tu honor, tu obra perfecta, buen Salvador. Oremos en forma individual por unos instantes. Eleva tu plegaria al Señor mientras escuchas los acordes del piano. Querido Señor,
Cuánto alabamos tu nombre y cuánto te agradecemos por el mensaje maravilloso de tu palabra, por la experiencia de Jeremías, por ese incidente en la casa del alfarero. Pero por sobre todo queremos agradecerte, Señor, porque tú nos presentas la verdad de que tú estás en tu casa trabajando y nos das la promesa y la esperanza de que quieres hacer en nosotros una nueva vasija, una vasija que nada ni nadie puedan romper, que nada ni nadie puedan destruir. Y nos sentimos felices, Señor. Gracias porque nos das todavía este tiempo de oportunidad, porque nos das esta esperanza. Y queremos asegurarnos hoy, como hijos e hijas tuyos, que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para permanecer en tus manos y para estar en tu casa, para que nunca salir de tu gracia, de tu amor y de la iglesia que tú has sostenido e instituido para que nos ayude a prepararnos para la eternidad. Bendice a cada uno de los que están aquí, las familias representadas, los seres amados, aquellas personas con quienes nos relacionamos, Señor, ayúdanos a tocarlas con el mensaje de una vasija bella, renovada, hecha por el Señor, que pueda atraer a otros al artífice maestro, al gran alfarero. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, a sus líderes, a cada uno de sus miembros, y úsala, Señor, como un faro, como una lumbrera, como un testimonio, como un ejemplo vivo. Y permite que en nuestra relación con otros podamos actuar con amor, con cortesía, con compasión, pero por sobre todo con vidas transformadas, que muestren cuán bueno eres tú, pero también cuán poderoso eres. Nos entregamos en tus manos pidiendo y agradeciendo esto en su nombre y para su gloria. Amén.